Entonces, buenos días, mi nombre es Juan Camilo Cárdenas, presidente de Neurociencia de la Universidad de Antioquia. Hoy, como es costumbre, los días miércoles se da la charla de pediatría. El día de hoy va a ser de hemorragia de la matriz germinal. El asesor para esta charla es el doctor Eduardo Cortés Silva, neurocirujano pediátrico. Inicialmente, pues vamos a dar una abrebocas, una pequeña introducción acerca de este tema y la importancia de este. Y es que esta es una patología que está asociada principalmente a la prematuridad y es la patología más frecuente a nivel intracraneal en los pacientes prematuros. ¿Cuál va a ser la importancia de esto a futuro? Es que estos pacientes van a desarrollar una alta incidencia de alteraciones neurológicas en el espectro del retraso del neurodesarrollo hasta la discapacidad cognitiva como tal, la parálisis cerebral infantil y la hidrocefalia, que viene siendo la complicación más aguda en estos pacientes. Si bien la hidrocefalia, su principal causa en los niños va a ser la infecciosa, en los países desarrollados va a ser esta justamente, la hemorragia de la matriz germinal. Entonces, un poco para recalcar la importancia del parto pretérmino y su gravedad en la patología neonatal. Este se presenta de un 9 al 12% a nivel mundial. Esto varía según el nivel de desarrollo de los países. Los países desarrollados tienen la tasa aproximada del 9%, mientras que los de vías en desarrollo tienen alrededor del 12%. Esta va a constituir la principal causa de mortalidad en los menores de 5 años y se va a asociar a múltiples complicaciones, no solamente las que le comenté a nivel intracraneal, por ejemplo, las pulmonares, hematológicas, endocrinas, enfermedades congénitas cardíacas, la enterocolitis necrotizante, el desarrollo de convulsiones y perforación infantil e intestinal. Para ver un poco de la matriz germinal, este como tal hace referencia a una población de precursores tanto neuronales como gliales que después van a llevar a cabo una migración hacia la corteza. Se va a encontrar en el espacio subependimario, como se ve acá en la imagen, a nivel de la cabeza del núcleo caudado. Existen ciertas características que hacen que esta sea más proclive a presentar un sangrado, principalmente en su arquitectura vascular. Y es que esta es una zona altamente vascularizada por su alta tasa metabólica y una relativa hipoxia que tiene, dado el mismatch entre el gasto metabólico y el aporte vascular que tiene. Va a tener una fragilidad vascular, estos vasos van a tener ausencia de fibronectina y a esta edad también no va a estar completa la barrera hematoencefálica, por lo que va a ser mucho más fácil presentar una lesión y una disrupción de estos vasos. La matriz germinal, como les comenté, se presenta, pues la hemorragia de la matriz se presenta en los pacientes que nacen antes de tiempo, ¿cierto? Esto se da porque la matriz germinal es una estructura transitoria que se va a presentar principalmente las 8 semanas hasta las 28 semanas. A partir de esto ya lleva una involución y más o menos alrededor de las 32 semanas va a estar involucionada, por lo que no es una patología frecuente en los neonatos a término. La otra parte pues importante en esa patología es la perfusión cerebral y como tal en estos pacientes la ausencia de la autorregulación. Tenemos acá una tabla, pues una gráfica que va a ejemplificar esto muy bien. Recordemos que todos estos mecanismos de la autorregulación para lo que van a servir es para mantener el flujo sanguíneo cerebral y la perfusión cerebral como tal. El flujo sanguíneo va a estar en relación directamente proporcional con la presión de perfusión cerebral y este se va a incidir y se va a poder controlar a medida que se cambia la resistencia cerebrovascular. Entonces acá tenemos una tabla que muestra un estadio normal en el que existe una zona de autorregulación que está delimitada en este espacio, en el que a pesar que se aumente la presión de perfusión cerebral desde 50 a 100 en este caso, no vamos a presentar alteraciones a nivel del flujo sanguíneo cerebral. Esto es dado por la autorregulación. Pero en estos pacientes no nos vamos a mover en estas zonas, sino que nos vamos a mover en las zonas de las esquinas, en las cuales no vamos a tener autorregulación y unos cambios en la presión de perfusión cerebral se van a ver directamente reflejados en el flujo sanguíneo cerebral. Y recordemos pues la formulita clásica que la presión de perfusión cerebral está dada por la relación entre la presión arterial media y la presión intercraneal, por lo que cualquier cambio en estas presiones nos va a afectar directamente el flujo sanguíneo cerebral y va a predisponer a presentar un sangrado. Se han identificado diferentes factores de riesgo, entre estos están los antenatales, como la edad gestacional, como les comenté, es de los prematuros, el muy bajo peso al nacer, que es menor a los 1500 gramos, la ausencia de esteroide antenatal, cuando este es necesario,
y la ausencia de autorregulación en la circulación, que fue lo que les acabé de comentar. Adicionalmente, todo lo que altere el flujo sanguíneo cerebral también me puede disponer. Entonces, la presencia de hipoxia al nacer, un pulgar bajo, la hipercarbia, la hipotensión, el uso de vasopresores y las malformaciones cardiopulmonares que van a predisponer también a un estado hipóxico. Adicionalmente, que son un poco más raras, pero también se pueden presentar, son las alteraciones de la hemostasia, como la trombocitopenia, alteración como tal de los factores de coagulación y estados de sepsis y acidosis. Hablamos un poco de números y epidemiología en estos casos. Tenemos que los pacientes con muy bajo peso al nacer, que está definido como menos de 1.500 gramos, esta patología se va a presentar del 15 aproximadamente al 20%, pero cuando nos remitimos a los pacientes con peso menor de 750 gramos, la mitad de estos van a presentar una hemorragia de la matriz terminal. Vemos que tienen una presentación bimodal, principalmente la mayoría se va a presentar en las primeras 12 horas y hasta el 90-95% se va a presentar en los primeros 3 días. A partir del tercer día, la incidencia baja en gran medida, pero sigue estando presente, pero va a ser mucho menor, alrededor del 5%. Ya como vamos a ver y como les comenté ahora previamente, una de las complicaciones más comunes y más temidas y sobre lo cual se dirige el tratamiento es el desarrollo de hidrocefalia. Entonces en estos pacientes que les comenté, aproximadamente en un 9% se va a desarrollar la hidrocefalia. Y las dos valores que tenemos que tener en cuenta, que son el mayor riesgo, menos de 1.500 gramos y menor de 28 semanas. Se han descrito diferentes patrones de clínica de esta presentación, que son principalmente estos tres. Una forma catastrófica en la cual vamos a tener un deterioro neurológico progresivo que se va a dar de minutos a horas y va a llevar un pronóstico ominoso, pues tanto neurológico, funcional y vital al corto plazo. También tenemos la clínica saltatoria, que es probablemente una de las más comunes. Esta va a ser una evolución más lenta, ya de horas a días, y la clínica va a ser un poco más insidiosa y la vamos a poder apreciar, como va a ser la falla en la alimentación, la hipotonía, movimientos oculares alterados y la presencia de apneas. Así como va a tener también el espectro la presentación silente, que no va a presentar un deterioro y nos va a tener que ayudar de las imágenes diagnósticas para desarrollar el diagnóstico de esto. Entonces, para poder diagnosticar esto, tenemos la clínica, como les había comentado, pero también tenemos las imágenes. Entre estos tenemos principalmente la ecografía, que va a ser una opción muy buena, ya que es disponible, se va a poder realizar a la cabecera del paciente y permite seguimiento. Además, es un estudio rápido y no va a exponer al niño a radiación. Sin embargo, pues es un estudio operador dependiente. La tomografía, la sensibilidad y la especificidad son muy similares a la ecografía, no se gana tanto, y además de eso vamos a tener una exposición a la radiación, que lo que no es el método ideal. Y la resonancia es el que tiene el mejor rendimiento y nos permite ver otras lesiones. Por ejemplo, la leucopalacia periventricular, que también se puede presentar en estos pacientes. Entonces, para hablar un poco del principal método diagnóstico, que es la ecografía, algunos autores han propuesto que a pesar que no se presente clínica, realizar una ecografía de tamizaje en los pacientes que les había dicho con mayor riesgo, menos de 1.500 gramos, menor de 28 semanas. Y como les había comentado, el principal riesgo está en las 72 horas, por lo que podemos realizar una ecografía de tamizaje a las 72 horas para evaluar la presencia o no de sangrado. Y después se podría realizar de forma semanal. Entonces tenemos dos clasificaciones principales. La primera desarrollada fue por Papil, que fue desarrollada inicialmente para tomografía, pero fue adaptada también para ecografía. Y la clasificación ecográfica, pues, que fue inicialmente ecográfica, desarrollada por Volpe, y fue un poco posterior a esto. Las dos en realidad son muy parecidas. Vamos a tener 4 grados en la Papil, 3 grados en la de Volpe, con un apéndice adicional que equivale al cuarto grado. Primer grado va a ser una hemorragia que va a estar confinada a la matriz terminal sin compromiso intraventricular. El grado 2 va a ser una hemorragia intraventricular que no va a presentar dilatación ventricular o va a ser menos del 50% del tamaño del ventrículo. El grado 3 ya nos va a presentar una dilatación ventricular y va a tener más del 50% del ventrículo ocupado. Y el grado 4 va a corresponder a una hemorragia intraventricular con extensión al parénquima circundante. Esto en realidad, esto más que una extensión, es el desarrollo de un infarto venoso periventricular dado por este sangrado. Acá está entonces un ejemplo para ver las imágenes de cada uno de los grados, del 1 al 4, en el cual vemos nuevamente la ubicación y cómo se va a poder evaluar.
Para mostrar un ejemplo, acá está entonces el grado 1, que se puede ver una hemorragia confinada únicamente a la matriz seminal. Vemos que no existe un sangrado intraventricular en estos casos. El grado 2, que ya está al interior del ventrículo lateral, pero no tenemos unos ventrículos dilatados. El grado 3, que ya al hacer las mediciones y se ve el abalonamiento franco de los ventrículos laterales, principalmente el cuerno frontal como se ve arriba y los cuernos temporales se ven bastante abalonados también. Y ya el cuarto, el grado 4, que va a ser la hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, como les había comentado, pues la principal complicación en el escenario agudo y los esfuerzos se van a dirigir hacia la vigilancia y hacia la detección de la hidrocefalia. Entonces, pues vamos a repasar unos conceptos para poder ahondar un poco en esto. Tenemos pues el sistema ventricular, que vamos a tener los dos ventrículos laterales que están acá señalados en verde. A través de este pues se va a generar pues, el líquido cefalorraquídeo, los plexos coroideos. Este va a circular a través del foramen de Monro, de los foramenes de Monro a cada ventrículo lateral para llegar al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo vamos a tener un paso al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Y del acueducto de Silvio y del cuarto ventrículo, perdón, vamos a tener un paso al espacio subaracnídeo a través de los forámenes de Mayel y los de Luschke. Acá está una nueva ejemplificación en la que se ve el flujo del líquido cefalorraquídeo y cómo se va a dar. Entonces, podemos tener una alteración en el flujo en cualquiera de estos puntos, ya sea por la presencia de coágulos que nos puede tapar a nivel del foramen de Monro y desarrollar una dilatación de los ventrículos laterales a nivel del acueducto de Silvio y desarrollar una dilatación triventricular a nivel de la salida del cuarto ventrículo, a nivel de las cisternas donde el líquido cefalorraquídeo fluye, o a nivel de las granulaciones aracnideas y afectar todo el sistema. Entonces, ya teniendo pues más o menos cómo se va a hacer el diagnóstico por imagen, tenemos que estar muy pendientes de la clínica. Esta es una imagen pues muy alarmante y muy obvia, pero es para recordar qué es lo que vamos a ver en estos pacientes. Es muy importante en estos pacientes realizar un seguimiento del perímetro cefálico. Principalmente se ha visto que unos ascensos de 0.5 centímetros de una forma sostenida por 2 a 3 días es indicativo que se está presentando una dilatación ventricular y una hidrocefalia asociada, cuando existe también una fontanela abombada y prominente. Sin embargo, este es un signo un poco más tardío, la presencia de ingurgitación venosa, como se ve en este caso, el cuero cabelludo y la separación de las suturas, que es uno de los signos más tempranos y más confiables para ver la dilatación del sistema ventricular, así como pueden presentar cambios de irritabilidad a estos pacientes. Ya cuando esto progresa, vamos a presentar otros síntomas como la alteración de los movimientos oculares, principalmente el parineo que se ve ahí ejemplificado, los ojos clavados hacia el piso, ¿cierto? La parálisis de diferentes pares, principalmente el sexto es el más común, o del cuarto también se puede presentar. Al examen del fondo de ojo se puede encontrar el papiledema y ya a partir de esto la alteración en el estado de conciencia, cambios pupilares que pueden ser anisocoria, miliasis y la triada clásica de hipertensión, bradicardia y respiración irregular o de apnea. Esto pues nos va a constituir ya como tal un síndrome de hipertensión intracraneal y nos va pues a meritar un tratamiento inmediato. Entonces, en los pacientes que no tenemos un síndrome de hipertensión intracraneal y que no es tan evidente, lo que se debe realizar es un seguimiento ecográfico para ver si existe una dilatación del sistema ventricular y si está presentando la hidrocefalia o no. Existen diferentes medidas que se han desarrollado en esos pacientes para ver en la ecografía. Entre estos está el ancho del cuerno anterior, que cuando excede los 4 milímetros o 1 milímetro superior al percentil 97, nos habla de una dilatación. Se ha desarrollado también el índice ventricular o del EVEN, que es desde línea media hasta el aspecto más lateral del cuerno frontal del ventrículo lateral. Cuando este supera el percentil 97, estamos hablando de una dilatación ventricular. Y LEVEN él mismo desarrolló un homograma que nos permite correlacionar la edad estacional con el tamaño con el índice ventricular. Acá está amplificado también porque la principal importancia de este es cuando está 4 milímetros por encima, y en muchas ocasiones se ha determinado este como el umbral para tomar acción y para hacer intervenciones. Otra de las medidas es la distancia talamo-occipital, que se puede ver un corte sagital y nos habla de una dilatación cuando está por encima de 26 milímetros, así como el ancho o abalonamiento del tercer ventrículo, que es significativo
cuando es más de 3 milímetros. Acá está ejemplificado entre los dos triángulos. Y adicionalmente tenemos la razón o el ratio entre los cuernos frontales y occipitales. Acá vamos a tomar la medida del ancho del cuerno frontal, del cuerno occipital, vamos a sumarlas y lo vamos a dividir sobre el doble de la distancia interparietal. Cuando este es mayor a 0.55 se considera que está aumentado. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, sabiendo cómo es el diagnóstico, lo siguiente va a ser definir el tratamiento. Usualmente pues, en la práctica podemos definir entre un manejo médico y un manejo quirúrgico. Pero pues lo que se ha visto es que en estos casos, cuando ya existe una dilatación ventricular, la única, pues en el caso de una hidrocefalia, la única intervención en realidad va a ser las derivaciones, ¿cierto? Sin embargo, tenemos unas características muy especiales en estos pacientes. Y es que gran cantidad de estos pacientes van a resolver la hidrocefalia a medida que pasa el tiempo y no van a necesitar una derivación a futuro. Y adicionalmente es recordar que tenemos unos pacientes prematuros que probablemente no están listos para una cirugía de estas y de hecho se ha visto las altas tasas de fallo en los pacientes prematuros, principalmente por un sistema inmunológico deficiente. Tenemos una hemorragia a nivel intraventricular con aumento en proteínas que nos va a aumentar la probabilidad de fallo de una derivación. Tenemos una piel muy frágil que probablemente no soporte un catéter de derivación en el espacio subcutáneo. Entonces, acá nos tenemos que hacer ciertas preguntas. Uno es cuándo intervenir, cuál es el mejor momento, teniendo en cuenta que algunos de estos pacientes mejoran y que probablemente no sea prudente intervenir a estos pacientes de una forma definitiva en un momento temprano. Y lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es qué hacer entonces mientras tanto. Si no los podemos derivar y si puede que mejore, entonces ¿qué podemos hacer? Vamos a pasar un poquito de esto. Pues para esto nos podemos basar en las guías. Existe una guía del Journal de Neurosurgery, cuanto tal pues a Pediatrics, para el manejo de la hidrocefalia. La parte 2 hace referencia justamente al manejo de la hidrocefalia poshemorrágica en estos pacientes. Entonces, para el manejo médico se han intentado diferentes terapias, entre estas el uso de fenobarbital, que lo que se intentó fue disminuir el aumento del flujo cerebral, pero se dieron cuenta que no disminuye el riesgo de hemorragia de la matriz seminal y que antes va a aumentar el riesgo de la necesidad de una ventilación mecánica. El uso de indometacina, que no ha demostrado una disminución de la mortalidad ni en desenlaces en el neurodesarrollo, y el uso de diuréticos como la furosemida o la cetazolamida, que paradójicamente tuvo un aumento en la mortalidad y los pobres desenlaces en el neurodesarrollo, además de un riesgo de nefrocalcinosis aproximadamente el 20%, por lo que estas terapias no son utilizadas. Entonces, acá está lo que les estaba comentando. ¿Qué hacer entonces mientras tanto? Para eso han desarrollado unos procedimientos o terapias temporales para poder dilatar y tomar la decisión correcta y intervenir en el momento adecuado. Pero entre estos podemos realizar una punción ventricular, las punciones lumbares, el lavado ventricular y el uso de agentes trombolíticos, la derivación ventricular externa o los dispositivos de acceso ventricular e incluso la derivación ventrículo-subcalear. Para hablar un poco de la punción ventricular, esta no es una práctica que se use de forma pues a menudo y no se puede usar de una forma pues repetida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos presenta un riesgo de infección, sobre todo puede presentar una infección del 9 al 15%. Adicionalmente nos va a predisponer al desarrollo de una hidrocefalia multiloculada y aproximadamente el 60% de estos pacientes que se tratan con punción ventriculares van a desarrollar quistes porencefálicos. Además que no va a disminuir el desarrollo de hidrocefalia, pero sí puede ser útil principalmente en situaciones de emergencia en las que la vida del paciente pues, se vea en riesgo. ¿Por qué? Porque va a ser un procedimiento rápido que no tenemos que estar en un quirófano. Siempre recordar pues, que en estos pacientes lo máximo que se puede sacar son 10 cc por kilo de peso y se debe reponer. Además del desarrollo de hiponatremia que se puede presentar al retirar estas cantidades de líquido. La siguiente es la punción lumbar. La punción lumbar se podría realizar, sin embargo, no disminuye el desarrollo de hidrocefalia y nos aumenta el riesgo de infección, un poco menor que el de la punción ventricular, aproximadamente el 10%. La guía como tal no la recomienda, pero pues, algunos autores recomiendan poder realizarlo, pero máximo en 3 ocasiones. Recordar pues también la posición del cono en estos pacientes para poder realizarlo de una forma segura.
Y ahora, hablar un poco del uso de los trombolíticos intraventriculares, se han intentado usar diferentes agentes como es el activador tisular del plasminógeno, la uroquinasa y la estreptoquinasa, que se ha encontrado hasta el momento que no disminuye el desarrollo de hidrocefalia, no disminuye la mortalidad y no disminuye la necesidad de BP, por lo cual ha entrado en desuso su terapia única. Acá, pues, previamente, en el siglo pasado, existían unos artículos que mostraban un aparente efecto benéfico con el uso de estreptoquinasa, pero pues al desarrollar ya revisiones sistemáticas y metaanálisis, se dio cuenta que en realidad no tienen una cabida en estos pacientes. Ahora, a partir de esto, se intentó hacer otras terapias, combinando el uso de trombolíticos intraventriculares con el lavado y el retiro de los coágulos. Este fue el ensayo clínico aleatorizado DRIFT, fue realizado en Bristol y en estos pacientes como tal no se encontró una disminución en la mortalidad, tampoco se encontró una disminución en la necesidad de DP y se encontró que antes aumentaba la hemorragia intraventricular sin que esto tuviera un desenlace clínico necesariamente negativo. Pero lo que se encontraron en su estudio inicial, que fue un seguimiento de 2 años, y posteriormente en el seguimiento de 10 años, fue una disminución en los desenlaces neurocognitivos negativos. Disminución principalmente evidenciada por un mayor coeficiente intelectual y una menor tasa de discapacidad cognitiva en estos pacientes, por lo que se podría incluso llegar a considerar esta terapia sabiendo para qué es, no para disminuir ni la necesidad de una derivación definitiva, ni para disminuir mortalidad. Entonces, ya basado en esto, se desarrollaron otras terapias, principalmente el lavado endoscópico. La razón de este fue para disminuir de forma directa los coágulos y los componentes que están a nivel intraventricular para disminuir su efecto inflamatorio y la posibilidad de desarrollar una hidrocefalia, ¿cierto? Acá está ejemplificado, las dos primeras imágenes fueron las iniciales. Cuando uno entra, debe y va a esperar que se encuentre opaco, que no se pueda ver, pero a medida que se realiza el lavado, se ve cómo mejora la calidad del líquido cefalorraquídeo y la visualización. Esto se ha venido estudiando desde hace rato, desde el 2014 tenemos este estudio del Journal de Neurosurgery en Pediatría, en el cual manejaron a los pacientes con un lavado neuroendoscópico y lo compararon con el tratamiento habitual, que vieron que sí iba a disminuir la necesidad de derivación ventrículo-peritoneal. Los pacientes que fueron llevados al lavado lo presentaron apenas un 58%, mientras que los pacientes con terapia estándar se presentó en un 100%. Se disminuyó la tasa de infecciones y una menor tasa de hidrocefalia multilocular. Entonces, al ver esto, se han desarrollado diferentes estudios hasta llegar a este metaanálisis que se realizó a finales del año pasado, prácticamente en este año, que se vio justo en este momento, que esta terapia, los lavados neuroendoscópicos, sí iba a disminuir la dependencia y la necesidad de desarrollar una derivación ventrículo-peritoneal, con todos los estudios teniendo un efecto similar, y 1R del 0.22, viendo que es un resultado estadísticamente significativo. La tasa de infección también va a disminuir. Recordamos que las terapias que les había mencionado previamente tenían tasas de infección un poco mayores y esta terapia nos va a disminuir. Cuando intentaron ver el desenlace neurofuncional, se vio que no había diferencia cuando se realizaban los lavados. Sin embargo, se han realizado otros estudios que lo que pues intentan hacer es hacer un abordaje mucho más temprano y atacar esto mucho antes. Como les había comentado, usualmente la terapia se realiza una vez tenemos el diagnóstico por imagen y tenemos la clínica. Sin embargo, estos estudios lo que hicieron fue intervenir cuando tenían la imagen que mostraba una dilatación ventricular. Entonces, cuando ya vamos a comparar los desenlaces por la terapia realizada de forma temprana o tardía, vemos que en realidad sí existe un mejor desenlace neurofuncional en estos pacientes que se intervienen de forma temprana. Ya las otras terapias van a ser la derivación ventricular externa, una práctica pues, muy utilizada en los pacientes adultos. Sin embargo, esta es una terapia que va a tener una alta tasa de infección, como ya es bien conocido, puede ir desde el 5 hasta el 40%. Y como sabemos, va a aumentar de una forma significativa a partir del quinto día.
Existe una discreta disminución en la necesidad de una derivación ventriculoperitoneal a futuro. Sin embargo, pues por los riesgos que esta conlleva, además del desarrollo de hidromas y el sobredrenaje, no es la práctica común para realizar en estos pacientes. Entonces, ¿qué otras tenemos? Los dispositivos de acceso ventricular, como son el catéter de Ommaya, muy conocido, que sí nos va a disminuir la mortalidad y la morbilidad al compararlo con la derivación ventricular externa, y va a presentar unas tasas de infección pues moderadamente aceptables del 9.5% aproximadamente. Y estas tasas de infección se van a presentar principalmente en los pacientes que son llevados a una punción repetitiva. Entonces, estas funciones se realizan para sacar el líquido justamente. Y se pueden realizar cada 12 hasta 48 horas según la necesidad. La otra terapia que les estaba comentando va a ser la derivación ventrículo subgaleal, en la cual se va a llevar un catéter desde el ventrículo y se va a ubicar en el espacio subgaleal, esto para permitir que se reabsorba en este espacio. Esta es una terapia muy provocativa porque tiene pues un drenaje mucho más fisiológico, va a ser continuo y va a ser a menor tasa, más controlado, no van a ser drenajes que van a ser esporádicos y de altos volúmenes, sino que va a ser algo continuo, mucho más fisiológico. Esta, en definitiva, sí nos va a disminuir la necesidad de EP más que la derivación ventricular externa y más que los catéteres por reservorio de Ommaya. Y las complicaciones infecciosas muy parecidas en realidad a los teniendo la posible complicación de una fístula de líquido cefalorraquídeo o de migración del catéter en estos casos. Entonces, en estos pacientes las terapias no son totalmente excluyentes, podemos incluso combinar terapias y esto es algo que se ha venido estudiando, principalmente con el lavado endoscópico. Y tras realizar este lavado endoscópico, los diferentes autores han hecho posteriormente una derivación ventrículo subgaleal y dispositivo de acceso ventricular. Se puede combinar esto y nos muestra en realidad muy buenas tasas en cuanto a disminuir la necesidad de derivaciones a futuro, mortalidad y el desarrollo de infecciones en estos casos, así como nuevas intervenciones. Para hablar un poco de la tercera ventriculoesternoctomía endoscópica, acá está pues el muy conocido cuadrito y score de éxito de las ventriculostomías endoscópicas. Recordemos que en estos pacientes no van a tener en realidad mayor utilidad. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser nuestra población en estos casos? Van a ser pacientes más o menos de 1 a 6 meses, van a ser pacientes que no han tenido un catéter previo, pero que van a presentarse con hemorragia, con una tasa de éxito aproximada del 40%. Adicional que pues en la gran mayoría de los casos esta va a ser una hidrocefalia, pues entre comillas, comunicante, ¿cierto? Y ya para hablar un poco de la terapia definitiva, que es la derivación ventrículo-peritoneal, o pues a donde se decida realizar, ¿cierto? Este es el único tratamiento definitivo, pero estos pacientes, como les comenté desde el principio, van a presentar un alto riesgo de fallo, principalmente ¿por qué? Por el bajo peso al nacer, por la edad gestacional que tienen, por el estado inmunológico y por las características del líquido. Por todo esto es lo que les venía comentando de las terapias temporales que se intenta realizar para poder encontrar el momento idóneo para realizar la intervención. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Si bien pues, la literatura no es muy clara al respecto, se intenta que los pacientes que llevemos a una derivación ventrículo-peritoneal definitiva tengan más de 3 meses de edad no corregida o más de un mes de edad corregida, un peso mayor a 2.500 gramos y unas proteínas menores a 150 miligramos sobre decilitro. Esto nos va a disminuir en gran medida el fallo de la derivación y la necesidad de nuevas intervenciones. Entonces, ahora para resumir un poco pues, lo que estaba diciendo, este es un algoritmo en el cual vamos a tener un paciente pediátrico inicialmente. La principal utilidad y los pacientes para tener más en cuenta van a ser los pacientes con una hemorragia severa, que son grado 3 y grado 4. Inicialmente, pues se debe evaluar los pacientes, ver cómo se encuentra la dilatación ventricular a través de una ecografía, los hallazgos clínicos que les comenté que suben la dilatación ventricular. Ya una vez tengamos esto, en caso de que sí nos lo presentemos, se mira la clínica, que tenga una clínica que sugiera hipertensión intracraneal o hidrocefalia adicional a la dilatación ventricular, que en este caso está dado por el índice, pues el ratio, la tasa entre los cuernos frontal y occipital. Y una vez tengamos el diagnóstico de este, debemos realizar una medida temporal
volver a evaluar al paciente y si se ve que en realidad todavía tiene una necesidad de una derivación pues, definitiva, ver si tenemos la edad adecuada, tenemos el peso adecuado y tenemos las características del líquido adecuadas para tener una buena tasa de éxito en estos pacientes. En caso de no, volver a estabilizarlo con otro método temporal y en caso de que ya tengamos las características adecuadas, realizar la derivación definitiva en estos pacientes. Ya eso sería todo. Juan Camilo, muchas gracias. Muy buena la revisión. Yo no tengo ningún comentario. Si Eduardo tiene algún comentario, adelante, Eduardo. Hola, buenos días. Sí, tengo varios comentarios. Lo primero es que es muy importante, Juan Camilo, que hay que hacer énfasis en la ventriculomegalia con respecto a la hidrocefalia. Así como bien dijiste en la charla, la hidrocefalia puede llegar a ser hasta el 14%, la ventriculomegalia llega a ser el 40%, entre la 2, 3 y 4. Es muy importante tener en cuenta lo que dijiste de los índices, porque la ventriculomegalia se va llevando con los índices antes de definir hacer cualquier otro tratamiento. Y si empieza la ventriculomegalia con una grado 3 o grado 4, es mandatorio hacerle lavado ventricular para disminuir el riesgo de precisamente la progresión de ventriculomegalia y hidrocefalia, con los respectivos daños neurológicos pues, que tiene el pasar de ventriculomegalia a hidrocefalia. Y el objetivo es cambiar la hemorragia de una grado 3-4 a una 1-2, teniendo en cuenta que la grado 1 solo tiene riesgo de hidrocefalia menor del 10% y la grado 2 tiene un riesgo de hidrocefalia menor del 20%. Menor del 10%, menor del 10, menor del 15%. Entonces, esta es una muy buena tasa. Entonces, es muy importante hacer énfasis en que no todo lo que se dilata es hidrocefalia, siempre lo he insistido mucho, y que es muy importante el seguimiento de esa ventriculomegalia para tomar decisiones a tiempo antes de que se sobrepase ese límite, antes de que lleguemos a la clínica. Por eso es tan importante el seguimiento ecográfico cuando ya tenemos la ventriculomegalia, hacer los índices. Una cosa muy importante es que el ecografista debe ser un ecografista que está dedicado a esto, no cualquiera que le mandan a hacer ecografías para todo. Debe ser un ecografista que esté entrenado en ecografía neonatal, transfontanelar, que tenga unas horas de entrenamiento adecuadas con una cantidad de pacientes adecuados. No cualquiera puede hacer bien estos índices y hacer un buen seguimiento. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando se cuenta con ellos, maravilloso. Cuando no se cuenta con ellos, hay que definir si se va a hacer tomografía o resonancia, siendo muy claros que la resonancia no tiene radiación, pero toca sedar al paciente, entonces es otro agregado a la parte hemodinámica del paciente, mientras que la tomografía tiene la radiación, pero no necesitamos la sedación. Entonces, toca individualizar paciente. Y en cuanto al método tratamiento ya de la hidrocefalia instaurada como tal, hay unas cosas en las que difiero normalmente y es con la punción ventricular. Eh, la punción ventricular sí se puede hacer repetidamente, generalmente son pacientes que piden punción ventricular entre día y más o menos cada día de por medio. Para disminuir el riesgo de porencefalia se alternan los lados de la fontanela, de la punción de la fontanela, y es muy importante la técnica y ahí es donde se cambian las tasas de infección con respecto a lo que dijiste, y es que la punción tiene que ser con una aguja que sea que sea idealmente un yelco, porque la entrada es muy redonda, muy cilíndrica, no hace un corte biselado de la piel y se debe entrar siempre perpendicular para evitar que haga el bisel en la piel y haga fístula post. Las tasas de infección que dijiste tienen mucho que ver con la fístula postpunción. Si no hacemos fístula postpunción, tenemos una posibilidad muy baja de infección. La verdad es que no creo que yo aquí tenga una tasa del 1 o 2% si acaso de infección y ha sido por la fístula, porque hace la fístula. Lo otro importante, bueno, no me gustan las ventriculostomías porque depende de un personal entrenado que lo haga y en pocas instituciones hay personal entrenado para que no juegue con la ventriculostomía y acaben con el paciente. Recuerden que, como bien dijo Juan Camilo, más del 10% del peso no se puede sacar, o sea, 10 por kilo.
perdón, 10% no, 10 por kilo. Si ponemos una ventriculostomía mal manejada, siempre va a drenar más de 10 por kilo, el paciente se va a colapsar, es una pérdida de tercer espacio no recuperada, los pacientes se colapsan. Entonces, por eso no me gustan las ventriculostomías, porque no las saben manejar. Y los otros dos dispositivos, los otros dos posibilidades, todavía no estoy hablando del lavado ventricular, es los sistemas de implantación subcutáneos para acceso ventricular y la derivación subgaleal. Los omayas y el Ridham, generalmente se utiliza más el Ridham que el omaya, porque el omaya tiene un domo muy alto y es una piel muy delicada, generalmente hacen úlcera por presión. Entonces es importante evitar que hagan la úlcera por presión porque tiene un domo muy alto, muy rígido. Mientras que el Ridham es plano, es como una monedita y permite esas funciones repetidas. A mí personalmente, pues como me ha ido también con las funciones ventriculares, no los uso mucho. Y la experiencia mala que tengo con el omaya es precisamente la úlcera. Sí he tenido buena experiencia con el Ridham, pero no es fácil de conseguir. A veces están agotados, como no se usan mucho, entonces no los importan casi. Pero es una muy buena opción a la hora de no tener la posibilidad de hacer funciones ventriculares repetidas, pues una buena opción es el Ridham. La subgaleal no me gusta porque tiene un problema muy importante y es que si las presiones intraventriculares están un poquito altas, el espacio subgaleal no tiene ninguna resistencia y básicamente el niño se pone monstruoso. Se diseca todo el espacio subgaleal, se llena de líquido y la cabeza básicamente es una gelatina. No es muy agradable de ver, a los papás les incomoda demasiado. La velocidad de absorción del espacio subgaleal es entre 1 mes y 3 meses. Entonces realmente no es, a mí personalmente no me gusta mucho esa técnica. Eh, una cosa importante, Juan Camilo, es que te metiste en el índice de éxito de la tercera ventriculostomía. Ese índice de éxito tiene un sesgo muy grande y es que la mayoría de la población eran pacientes mayores de 2 años. Entonces ahí tiene un sesgo muy importante porque no se incluyó un porcentaje alto de la población menor de 1 año para hacer un buen índice. Pero independiente de eso, que es una buena guía porque es un buen índice, eh, los pacientes menores de 6 meses con características especiales tienen una tasa de éxito tan buena como los mayores de 2 años, del 80%. Entonces hay que individualizarlos, no sacarlos de entrada, no hablar de que el índice es malo en los menores de 6 meses, sino que hay que individualizarlos. Y claramente lo muestra el 40% que dicen de tasa de éxito en esos pacientes. Ese 40% de tasa de éxito de los pacientes tiene que ver con los pacientes que tienen sinequias en el acueducto, que tienen coágulos que tapan los Monro, que tienen obstrucción a la salida del cuarto ventrículo. Entonces es muy importante que antes de tomar la decisión de hacer la derivación tenga una resonancia el paciente para evaluar si el sitio de obstrucción es intraventricular y se puede resolver mediante vía endoscópica. Porque como ya bien dijiste, la tasa de complicaciones de las DVPs es muy alta y si tenemos una posibilidad de llegar a una tasa de éxito del 80% con una buena evaluación del paciente, es 1000 veces mejor eso que ponerle una derivación. Entonces, siempre hay que individualizar a los pacientes menores de 6 meses que hayan tenido una hemorragia de la matriz germinal para evaluar el sitio de obstrucción. Y una aclaración, y este ya es de término y no de método. La hidrocefalia poshemorrágica o posmeningitis se considera hidrocefalia obstructiva porque hace obstrucción del espacio subaracnoideo del sistema de absorción. Recuerden que la definición nueva, la única hidrocefalia no obstructiva o comunicante, como se le decía antes, es la que tiene que ver con la producción de líquido. Y eso está limitado directamente a los plejos coroideos. El resto se consideran obstructivas porque siempre se encuentra una obstrucción, sea intraventricular o extraventricular, solucionable en el tiempo. Y ahí viene lo otro que iba a decir yo y que bien dijiste vos. Es que como hay una alteración en el espacio subaracnoideo en un menor de 1 año, entonces tenemos un sistema de absorción que ya de por sí es inmaduro, con una hemorragia que produce inflamación del espacio subaracnoideo, con fibrosis del espacio subaracnoideo. Entonces tenemos la posibilidad de que se resuelva en el tiempo, pero con el riesgo de que en esa espera en el tiempo hagan la hidrocefalia, y por eso es muy importante evitar que esa cantidad de detritos de degradación de la hemoglobina lleguen al espacio subaracnoideo y lo dañen y lo fibrosen. Entonces ahí es donde toma mucha más importancia con respecto a los estudios que dijiste, y es
del lavado ventricular, y es que el lavado ventricular, como bien dijiste, sí cambia las tasas de derivación, cambia las tasas de hidrocefalia, y la razón es precisamente esa: no llegan tantos detritos al espacio subaracnoideo, no alteran el espacio subaracnoideo y ayudan a la maduración, entonces disminuimos la tasa de hemorragia subaracnoidea. Entonces es muy importante todos esos ítems a tener en cuenta, porque son pacientes que hay que individualizar para tener un buen resultado de ellos, porque como bien dijiste, lo que más morbimortalidad les da en la evolución, aparte de su enfermedad de base, es la derivación. Son pacientes que pueden estar pidiendo cambio de derivación cada 2 meses, cada 3 meses, y eso en las estadísticas muestra que hace un deterioro neurológico y de mortalidad muy altos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Muchas gracias, ese era mi comentario.